Saludos camaradas de produceaudio.net. Hoy tenemos con nosotros a Javi PPM. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, chicos? Bueno, Javi es guitarrista, cantante, compositor y productor. Toca en PPM. También tenía una banda de versiones que se llaman Los Invitados. No sé si sigue vigente o no. También montó los estudios, Pig Studios en Granada, por los que han pasado un montón de grupos como Airbag o Lagartija Nick, Enrique Morente, Hora Zulu, Gap Drummers, etcétera, etcétera, etcétera. Y Javi, en primer lugar, gracias, tío, por prestarnos tu tiempo un poquito. Y me gustaría en principio preguntarte, yo supongo que tú, pues como la mayoría de gente, has empezado pues siendo músico y te metiste en el mundo de la producción pues, a partir de comenzar tocando como músico. Entonces, cuéntame un poquito tus orígenes, el rollo de PPM, cómo empezasteis, etcétera. Cuéntame un poquito para que la gente pueda saber un poco cómo empezó el rollo. Pues efectivamente, como tú dices, empecé como músico. Empecé primero pues con un par de amigos, que en este caso uno de ellos era Novi, con el que tenía muy claro, en fin, coincidimos en afinidades musicales y los dos teníamos la ilusión de nuestra vida era tocar en un grupo de rock and roll. Qué guay. Y supongo que ligar mucho y ganar mucho dinero, lo cual no llegó nunca, pero bueno, esos son ya otras consideraciones diferentes. Partiendo de ahí, llegó un momento en que vimos que podíamos hacer buenas canciones, vimos que la cosa empezaba a sonar, simplemente tocando en nuestro cuarto con un par de guitarras. Ajá. Llegó un momento en que decidimos hacer el grupo de verdad. Yo vivía fuera, vivía en aquella época entre Argentina, que trabajaba mi padre, y Londres, donde estaba estudiando, y decidí dejarlo todo. Dejé mi carrera de piloto, Ajá. me vine aquí a Granada, cambié la carrera de piloto por biblioteconomía, no me gustó, estuve solo un año, después me pasé a traductores, que fue la carrera que hice, y mientras tanto, bueno, era toda una excusa para venirme a Granada y Ajá. montar mi grupo de rock and roll, que era lo que siempre había querido, ¿no? Ajá. Era lo que siempre había soñado, y tenía que ser aquí en Granada con mis amigos de siempre. Luego me he dado cuenta, por cierto, de lo importante que era eso de hacerlo con gente con la que te llevas realmente bien. Porque puedes hacerlo con muy buenos músicos, pero al final siempre hay algo que termina fallando. Porque un grupo es algo más. En un grupo de música se comparten momentos muy intensos y o lo haces con gente que te lleva muy, muy bien y con la que tienes mucha afinidad, o al final hay algo que se termina rompiendo. Ajá. Y musicalmente, además, eso se nota tanto a nivel compositivo como en los arreglos de las canciones o incluso en las grabaciones y en el directo. Ajá. En fin, de ahí surgió PPM. Nos buscamos a otro amigo que tocaba la batería, en fin, fuimos cambiando de músicos hasta que al final conseguimos una formación estable para 1992. Ahí empezamos a tocar por todos lados. En 1994 ya grabamos nuestro primer disco y bueno, pues hasta ahora, después de no sé si son 7 u 8 LPs, algunos de ellos dobles, ha sido una trayectoria muy intensa. Creo que durante una época PPM, que ha sido mi grupo principal siempre, ha sido uno de los grupos que más ha tocado de este país, Sin con duda. una media de 100, 120 conciertos por año. Hemos sido de los primeros, si no los primeros grupos, o el primer grupo de aquí de Granada y de buena parte de España, que cogió los bártulos y se fue fuera a tocar. Cada año, cada 2 años, nos hacíamos una gira por Europa, pues primero empezando en garitos de mala muerte, Claro. y ya poco a poco íbamos tocando en garitos de mala muerte y en salas más grandes, a veces en un festival, en fin. Poquito a poco la gente nos iba conociendo por todos lados y la cosa iba saliendo. La verdad es que todo ha ido viento en popa. Hemos llegado a grabar nuestro segundo disco en Nueva York, Didi Ramones nos ha dado un par de canciones, Qué guay. luego yo monté mi propio estudio, Pig Studios. Novi, nuestro bajista, montó una agencia de producción, Wild Punk. Montó también una compañía discográfica, Wild Punk Records. Y ahí fue donde decidimos, en fin, que nos íbamos a pasar a la filosofía que habíamos visto en tantos grupos de fuera, del do it yourself, ¿no? De háztelo tú mismo. Buen Teníamos ejemplo. todo en familia, grabábamos nuestros discos, sacábamos nuestros discos, teníamos nuestra furgoneta, no dependíamos de nadie
y el poco dinero que ganábamos se quedaba en casa, que también es muy bueno. Bueno, es decir, teníais una plataforma, montasteis una plataforma completa de producción, es decir, desde componer la idea hasta grabarla, hasta editarla, montaros las giras, todo quedaba en casa, ¿no? Exactamente. Brutal, me parece brutal porque yo, la verdad, es que no conozco a nadie que empezara cuando empezaste tú y cuando empecé yo que hiciera eso. La verdad es que nosotros dependíamos de discográficas, que es verdad que en aquella época sí soltaban pasta para grabar, soltaban pasta para hacer un videoclip, para hacer una promo, y de hecho ha cambiado mucho. Ahora mismo no hay pasta para nada, la gente se lo está montando más que nunca. Y de hecho yo quería preguntarte a ti, que después de más de 20 años de trayectoria, imagínate que te viene un chaval o una chavala que te dice, mira, estoy pensando en dedicarme profesionalmente a la música. ¿Qué consejo le darías tú o qué cosas le dirías que no hiciera o no sé, basado en tu experiencia, qué podría aportar pues a su visión y a su sueño? ¿Qué podría recomendarle? Bueno, lo primero intentaría hacer de abogado del diablo. Ya uno tiene muchos años y además es padre, y entonces tiene que ver la parte instructiva. Ya te digo, intentaría hacer de abogado del diablo e intentaría ponerle primero lo malo. La parte mala es que hoy en día no hay negocio. El negocio musical ha desaparecido por completo. Creo recordar que quedan, no sé si son 3 o 4 compañías independientes en este país, Ajá. ahora mismo, funcionando. De las compañías multinacionales, que antes eran hace 10 años, no sé si eran 10 u 11, y quedan 3. Se han ido comiendo lo uno a lo otro, desde Se luego. han ido comiendo los unos a los otros, vendiéndose y cambiándose al final, se han aglutinado, digamos, Ajá. solamente en 3. Esas 3, bueno, perdón, las 10 que había antes, que en realidad en los últimos 15, 20 años también se habían ido comiendo entre ellas. O sea, para que te hagas una idea, el otro día me comentaba un tío de Sony y estuve mirando en internet porque no me creía que fuera tanto. Sony ahora mismo, Sony Music Entertainment, se compone de 50 y tantas compañías discográficas. Madre mía. 50 y tantas, de las cuales varias de ellas son multinacionales muy gordas, de las más conocidas. En Sony están BMG, Sí. Ariola, RCA, ¿no? Epic, RCA, Arista y una lista interminable. Claro. Y luego de sellos especializados de música clásica, de folk, O sea que el de percal country. a nivel de discográfica, a nivel de editar tu música y de encontrar una vía profesional para lo que es venderla, la cosa se ha complicado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, no es que sea complicado, quizá está la clave ahí, ¿no? Antes el negocio funcionaba de la siguiente manera. Tú hacías un grupo, lo formabas, ensayabas en un garaje o con unos medios rudimentarios, ibas tocando poco a poco en garitos cutres, te veía alguien de una multinacional o de una compañía independiente que decía, estos chicos tienen posibilidades, te fichaba y poco a poco te introducía en el mercado discográfico. Ajá. Claro, lo que no te decían nunca es que prácticamente todas las compañías, un poquito menos las independientes, pero por supuesto las multinacionales a saco, te sacaban hasta los ojos. O sea, Claro. el tanto por ciento para que De en fin, royalties, sí. la gente que ve tus programas se haga una idea de royalties, de tanto por ciento final que el músico se queda, que el artista se queda de su disco, de media era un 6%. Sí, sí, sí. Yo he firmado seis contratos por leoninos ciento como esos, sí. Claro, 6% de tus canciones. Y no es 6% además del precio que tú pagas por comprar un disco en la tienda. Es un 6% del precio al que la multinacional lo vende a la distribuidora, que por cierto es suya, Sí. y la distribuidora lo vende a una tienda. Eso quiere decir que de esos 20 euros que pagas en tienda por un disco, en realidad te están dando un 6% de 8 euros. O sea que por un disco de 20 euros te estás llevando 50, 70, 80 céntimos como mucho. Ya. O sea, a nivel De, de, de de- beneficio y de- de publicación. de tu trabajo. Claro, claro. Pero bueno, imagínate que te viene un chaval o una chavala y te dice, bueno, aún así yo tengo
canciones, tengo también el anhelo de montar un grupo pues, con mis colegas y tal. ¿Qué consejos les puedes dar para, por lo menos, no cometer errores garrafales que den al traste Hoy, con todo? hoy en día la cosa ha cambiado por completo. Normalmente se tiende hacia la autoproducción y a hacértelo tú te lo guisas y tú te lo comes. Eso quiere decir que el proceso ahora es, te montas tu grupo, o a veces incluso lo compones en tu casa, pues este sería digamos, un ejemplo. Ya veo que tienes ahí una Aquí es, línea. aquí es donde compongo yo. Ajá. Vale, luego yo tengo mi estudio y trabajo en otro, pero imagínate que este equipo, normalmente no de tanta calidad o de calidad tan alta, pero la gente tiene su pequeño equipo en casa y con ese equipo tú te grabas con un buen programa y un ordenador decente, te hace unas grabaciones medianamente aceptables. Luego te lo coges, te lo llevas a un buen estudio de grabación y ahí, pasando por la mesa y con un técnico o un productor en condiciones, puedes conseguir un producto muy bueno. Ajá. Luego, con ese producto, además, la parte buena es que con Internet todo ha cambiado. No necesitas una compañía discográfica, sino que tú mismo puedes ser tu compañía y puedes ser tu agencia de promoción. Ajá. Tienes un montón de plataformas digitales donde puedes tener tu música pagando una pequeña cuota de entrada. No sé si era como de 50 euros por tenerlo en las 40 y tantas plataformas digitales más conocidas. Sí, CD Baby hace una oferta de 29 pavos por un LP, creo, ahora. Claro, que no es nada. Tu disco se mueve por todos lados, tú puedes ayudar también en la promoción y ahí además entra el efecto viral. Cuanto más lo muevas, tus amigos lo llevarán a más amigos que pasarán a más amigos todavía. Claro. Con lo cual, si el producto es bueno, en fin, pues puede tener posibilidades, sin la necesidad de una compañía discográfica como antiguamente, de salir adelante y tener una muy buena aceptación. Eso mola. Desde luego sí, desde luego hay vías. Ahora mismo con internet está claro que, de hecho, te lo puedes grabar tú solo en casa, te lo puedes mezclar de una forma medianamente tal y montar una demo y empezar a moverla y que la gente empiece a escucharla. Desde luego te saltas todo el proceso del que hablabas antes, sin Ajá. duda. Y bueno, viendo los equipos que has mostrado, yo supongo que esos vienen de los estudios donde has estado y por ejemplo, de Pig Studios y demás. Cuéntame un poco acerca del estudio que tú montaste, porque tú montaste un estudio en el centro de Granada. ¿Hace cuánto? ¿En qué año empezó a funcionar? Pues viendo que en Granada el negocio musical y sobre todo los estudios de grabación, bueno, estaba bien, había muchísimos grupos de todos los estilos, había, en fin, Granada es una cuna musical y un hervidero de grupos de cualquier tipo, Yeah. como diría un argentino, pero no había nada específico, digamos, de Madrid para abajo, no había nada específico de rock. Uh-huh. Y por eso yo decidí montar un estudio específico para grabar rock y música de ahora, o sea, para darle al fin y al cabo a los músicos algo que no había, un servicio nuevo. Ajá. Y monté un estudio, en fin, pues me lié la manta a la cabeza, eh, tenía algo de dinerito ahorrado del grupo que empezaba a ir bien, pedí dinero a dos bancos diferentes y a mi abuelo y a mi padre. Te liaste bien, desde luego. Y nada, me lié la manta a la cabeza, parece que di con la tecla y realmente funcionó. Durante casi 12 años hemos estado trabajando día y noche, luego empezó a decaer el negocio, luego tuve un montón de movidas con el Ayuntamiento de Granada, con Medio Ambiente, porque ellos no entienden de barcos y yo creo que incluso siendo el único estudio de grabación que yo he conocido, no de Granada, sino el único en el que he estado en mi vida, que cumple con toda la normativa y respeta las normas de insonorización, un buen día de buena primera me cerraron. Por la cara. Por la cara. Luego me volvió, denuncié al ayuntamiento y un juez me volvió a abrir el estudio, o más bien ordenó al ayuntamiento la reapertura del estudio. Ajá. Pero yo ahí ya había llegado a un trato con Fernando Romero. Ya habías dado el salto, ¿no? ¿Cómo, perdona? Habías dado el salto hacia el estudio de Fernando Romero porque tú tenías que seguir trabajando, claro. Claro, a los 4 meses de tener el estudio cerrado, como el tema legal, siempre el tema judicial va tan lento, a los 4 meses no podía tener a mis clientes esperando más tiempo y me fui a hacer mis trabajos al estudio de Fernando Romero. Que bueno,
el mejor estudio sin duda de equipo y de instalaciones de toda Andalucía. Y claro, cuando me reabrieron el estudio, me lo planteé, pero como ya no, en fin, me había acostumbrado, lo bueno se acostumbra uno muy pronto, Rápidamente, claro. y decidí quedarme a hacer mis producciones en Fernando Romero y Pige Studios, que ahora lo dedicamos en fin, locales de ensayo con equipos. No, vale, guay. Y ahora, pues entonces está en el estudio de Fernando Romero y ahora mismo, por ejemplo, ¿estás inmerso en alguna producción allí? ¿Estás trabajando con algún grupo a día de hoy o has hecho alguna recientemente que nos puedas contar? Hombre, os puedo contar mi producción más chula y además de paso me hago algo de propaganda. Ah, claro, dale. Ahora tengo una chulería que es un grupo por internet. Ajá, Y esto es un poco como el chiste. Yo vivo en Granada, el batería y otro de los miembros viven en Madrid, ajá. un cuarto vive en Aix, en Francia, y el quinto en Australia, en Brisbane. Madre mía. Decidimos sacar el proyecto adelante. Esta es la gente con más talento que me he encontrado en mi vida. Además, lo puedo decir con total impunidad, porque como en el primero yo he llegado el último y en el primer disco yo no compongo y no grabo voces, con lo cual solo estoy de arreglista y de productor. Ajá. Es la acumulación de talento en la música más grande con la que he trabajado nunca. O sea, después de producir 1000 y pico discos en estos 20 años, te puedo asegurar que es el mejor disco que he grabado nunca. Impresionante. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama Waves y bueno, ya te digo, componemos por internet, tenemos proyectos de Logic que compartimos a través de Dropbox, nos juntamos a finales del año pasado para grabarlo, perdón, para mezclar el disco aquí en Granada, pues cada uno tiene su pequeño estudio como el mío en su casa, Ajá. y bueno, al final la cosa va para adelante y sale en septiembre con Subterfuge. Ah, qué guay. Y sale a nivel mundial y bueno, hemos implicado a más de una compañía muy grande, en fin, ya os enteraréis todos, pero es una maravilla, una pasada. Interesante, interesante, porque además es un ejemplo brutal de la combinación de dos cosas que brinda la tecnología. La primera es me puedo montar un pequeño estudio en casa para grabar con calidad ciertas cosas y poder compartirlas con el mundo, y por otro lado puedo tener un grupo y puedo compartir en tiempo real ya no la composición, sino la grabación, incluso la mezcla, en tiempo real con gente de Australia, con gente de Madrid, con gente de Francia o con gente de cualquier punto del mundo. Me parece brutal, me parece brutal. De hecho, yo te voy a preguntar otra cosa. Ahora para la gente que sigue el blog y que en vez de querer ser músico, lo que quieren es ser productor. Imagínate que te ¿No? viene un chaval y te dice, mira, yo me molaría montármelo en casa. Me gustaría empezar y no sé si, por ejemplo, cuán importante es la formación, o si yo debería practicar, o si yo debería intentar ir a algún estudio ahora y hacer por lo que era antes como una beca, un internship que llaman los norteamericanos, decir, venga, me voy y trabajo 3 meses por la patilla aquí y veo lo que hacéis. No sé, tú cómo, por dónde tirarías si empezases o qué le recomendarías a alguien que empieza. Empezar desde cero. Hay que estudiar muchísimo. Está claro que hoy en día hay muchos más medios a nivel tecnológico, pero eso hace también que el proceso de aprendizaje sea también mucho más largo. Ajá. Tenemos que saber de ordenadores, tenemos que saber de secuenciadores de audio, que antes eran secuenciadores de audio, pero programas como Pro Tools, como Logic, como el Guitar Pro, son programas que te hacen todo. Puedes trabajar en un entorno tan completo que trabajas a la vez en composición con la partitura, trabajas con recursos MIDI, trabajas con audio, Sí. trabajas con los sonidos y editas a la vez, y todo eso compartido con otras personas. Con lo cual hay que estudiar muchísimo. Cuanto más sabes, más recursos tienes para aplicar luego. Ajá. Entonces la formación es importante, no solo formación a nivel de técnicas de producción, sino a nivel Ah, de el equipo que vas a manejar. Por ejemplo, si te decantas por Pro Tools, manejarlo como si fuera una prolongación de tu mano es importante para eso, tener los recursos que necesitas, no perder tiempo, etcétera. Es decir, que la formación es una parte importante. Y en cuanto al equipo, imagínate que alguien quiere montarse un rig parecido, bueno, no parecido al que tienes tú ahí, porque yo sé que tú ahí tienes un montón de previos y de cosas que ya tenías en Pig Studios y probablemente han acabado aquí, ¿no?
Entonces, y y alguna que no. alguna que por Ya supuesto, sabes que esto es un vicio muy malo que no acaba nunca. exactamente, ya sé que tú también eres aficionado a comprar o sea, y a probar y a manejar un montón de cacharros distintos porque te gusta a ti personalmente. Pero tú, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza y dice, oye, mira, tengo para hacer una pequeña inversión? ¿Qué crees que es fundamental para que alguien se monte un rig en casa y pueda producir sonidos de calidad? Necesitas básicamente un ordenador potente. Mi experiencia es que si puedes conseguir, aunque sea de segunda mano y antiguo, a un buen precio, cómprate un Mac porque el rendimiento es muchísimo mayor. Olvídate de especificaciones, no, es que este va a no sé cuántos gigahercios el procesador y este tal y este cual. Y un buen Mac, incluso antiguo, disco duro de estado sólido, para que no tener problemas de velocidades, una tarjeta de sonido medio decente. A partir de 200, 300 euros tienes un montón de cosas. Eh, un buen previo, que puede ser el de la tarjeta de sonido en caso de que sea una buena tarjeta, y un micro medio decente. Un micro de Y ya está. condensador medio decente de 150 a 200 pavos. O incluso uno dinámico de los de toda la vida. Un 57, un Beta 57 de Shure o un 421, y ese te sirve para todo. Eso es verdad, que te sirve también para Para todo grabar lo que vas a guitarras. grabar. En tu Claro, casa no vas a grabar una batería. Va a grabar una voz, un bajo, va a grabar una guitarra, ajá, y eso sí lo puedes tener ahí. Y con eso puedes funcionar muy, muy bien y hacer grabaciones muy decentes. ajá. Y una cosa que quería preguntarte. Y por supuesto, Sí, unos monitores medianamente decentes. claro, Medianamente decentes. una Eh, escucha. por ejemplo, las escuchas que yo tengo aquí son normalitas. Son unas Dynaudio con un 5 pulgadas. Siempre que sea monitores pequeños, algo de campo cercano, no te pongas en tu casa unos mamotretos que no te sirven de nada salvo para, escuchando muy fuerte, cansar mucho el oído y encima perder la percepción de cómo suena realmente. Ya, no, no demasiada caña porque además la habitación no será muy grande. Tampoco tiene sentido meterte ahí un... Claro. Pues, Y aunque fuera grande, pierdes la percepción de todo, no merece la pena. Llega un momento en que tiendes a subir volumen y a apretarle mucho, y cuanto más grandes son los monitores, más tiendes a subir. Y llega un momento en que a mucho volumen, los graves y los agudos suenan de otra manera, y al final lo que consigues es mezclas con muy poca calidad. claro, te engañas. De hecho, esto está a la orden del día. Todo el mundo se está montando cosas en casa y yo a ti, que tú que te dedicas profesionalmente a dar servicio profesional en un estudio, además de estar en casa, tú estás en el estudio de Fernando Romero, ¿tú has Ajá. notado que el auge de la informática musical o sea, ha hecho mella en la industria? Por ejemplo, tú ahora tienes menos clientes porque la gente tiende a montarse más la producción completa en home studio. Bueno, yo en concreto soy un mal ejemplo porque yo tengo los mismos clientes, pero esos clientes que siguen viniendo a mí porque llevo muchísimo tiempo y por experiencia, Ajá, pero sí vienen a otras cosas diferentes. Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, ya no todo el mundo viene a grabar sus discos. ajá. Ahora, de la gente que tenía antes que venía a grabar el disco, a mezclarlo y a masterizarlo, a lo mejor solamente un 50% vienen a grabarlo. Los otros te los traen grabados de casa. Ajá. Y tú tienes que mezclarlo y masterizarlo. Pero la primera parte del proceso ya viene hecha. Ajá, interesante, interesante. Bueno, y cuéntame, por ejemplo, yo es que estoy viendo aquí un montón de cacharros y estoy flipando. De hecho, cuéntame lo que tienes tú ahí en tu casa montado. A ver, tu Aquí en rig de casa no grabación. tengo nada. Aquí en casa tengo solamente cosas simbólicas. Normalmente tengo más, que me faltan un par de compresores y de previos que de vez en cuando me llevo al estudio para grabar, pero que normalmente están aquí. Pero ya te digo, ahora tengo una configuración muy, muy básica, Ajá, que sería un previo compresor, ecualizador, en fin, uno de estos canales de estudio que te hacen todo, de Yomic, un simulador de amplificadores de guitarra, un Samsung Tech 21. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Bueno, estos son etapas y un CD. La tarjeta de sonido, que es una DJ02, bastante antigua, pero que sigue sonando de puta madre. ADAT,
tanto de disco duro como de cinta, porque tengo miles de grabaciones que no quiero perder. Claro. Y un DAT, porque también tengo muchos masters. Un cachorrito muy interesante que sí te puedo contar que tengo ahora sería, no sé si lo ves ahí arriba. Se ve. Puedo. Esa caja de inyección Avalon, Ajá. eso ha sido un triunfo. Ahí yo he descubierto el significado o el verdadero uso de una buena caja de inyección. Ajá. Yo meto, antes de pasarlo por un previo o pasarlo por un amplificador, el sonido directo de mi guitarra o de mi bajo lo meto por la caja de inyección. Ajá. Claro, también piensa que una caja de inyección muy buena vale 200 euros. Y aquí estamos hablando de una caja de inyección de 700 o 800, algo así. Ajá. Le da, es como que hace que no se pierda ni un solo armónico de tu sonido de guitarra o de bajo antes de pasar al preamplificador. Interesante. Sí. Brutal, brutal. Ahora la Interesante. utilizo en concierto también. Ajá, te la llevas. Antes de llegar al ampli, paso la señal por ahí. Y es como que de pronto la riqueza que muchas veces pierde el sonido con tal ampli, con tal otro, con tal cable, ahora todo está ahí. Wow, Alucinante. nunca había oído a nadie hacer eso. La verdad es que me parece interesante y parece que tiene además todo el sentido. Es decir, voy a preservar la señal que tira el instrumento tan nítida y tan rica como sea posible antes de amplificarla. Y Parece... dependiendo de los medios que tengas en tu casa, que normalmente mucha gente no utiliza amplificadores, eh, metes la señal en tu caja de inyección, la sacas a la entrada del previo de micro de tu tarjeta de sonido y si luego utilizas amplis virtuales, te va a sonar, en fin, va a ganar muchísimo, muchísimo. Hay que probarlo. Lo voy a probar yo personalmente. Y oye, ¿y en casa tienes qué sistema? ¿Estás con Pro Tools? ¿Estás con un...? Pro Tools y Logic, estoy ahí. Estoy entre dos aguas. Vale, vale, porque trabajas con el grupo este remoto que has dicho, trabajáis con Logic, claro. Sí. Luego para componer, dependiendo, si tengo mucho MIDI o si quiero utilizar muchos amplificadores virtuales, normalmente utilizo Logic. Ajá. Si el proyecto es más de audio puro y duro y voy a utilizar sonidos reales de una acústica, una voz, una guitarra de un ampli pero con micro, Ajá. ahí sí utilizo Pro Tools, porque Ajá. siempre es más cómodo, es más intuitivo, es más rápido para todo. Claro, y probablemente tú también llevas muchos más años con Pro Tools, ¿no? Pero los dos suenan muy, muy bien. Sí, sin duda. Yo hice para el blog, hicimos una comparativa de una mezcla con Pro Tools y con Logic y la diferencia era mínima, cero. O sea, Sí. el motor de audio, aunque no sea el mismo, rinden Ajá. de forma tan similar que lo que importa realmente no es el Logic, eres tú. O sea, Pues sí, sí. así de claro. Y luego, lo último que te voy a preguntar es que me hagas un pequeño estudio tour del estudio donde trabajas ahora, que es el estudio de Fernando Romero. Entonces, cuéntame en qué está basado ese estudio, cuéntame, porque lo principal que tenéis allí es un pedazo de mesa brutal y a partir de ahí todo está conectado ahí, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, para crearte un estudio de grabación tienes que partir de una filosofía para saber cuál es el estudio que quieres. Ajá. En este caso, la filosofía de Fernando Romero fue: voy a comprar lo mejor para que el sonido no esté tratado desde un principio. Quiero comprar lo que haga que el sonido sea lo más fiel a la realidad. Ajá. Si grabo un violín, quiero que ese violín quede recogido como mi oído lo está percibiendo. Interesante. ¿Para eso qué necesitas? Necesitas la mejor microfonía, con micros como los Sony 800, los 800G. Estamos hablando de micros que la pareja vale 22, 24 mil euros por pareja. Con lo cual son micros alucinantes. Es como poner una oreja delante del instrumento. Claro. ¿Dónde se nota más la diferencia? En música clásica, en jazz, en voces. Es una cosa alucinante, es otro nivel. Claro, para que todo eso quede bien registrado, necesitas buenos preamplificadores y necesitas buenos compresores en caso de que quieran manipular un poco la señal. Ajá. Con lo cual tenemos también equipo externo de mucha calidad, aparte de, por supuesto, una mesa de mezclas, una Solid State Logic, Duality que se llama, que está considerada como la mejor y, por supuesto, la más cara mesa del mercado.
pues la que tenemos nosotros, que son 48 canales, son 300 y pico mil euros lo que vale. Un disparate. Dicen las malas lenguas que hubo que meterla en el local antes de levantar las paredes porque no cabía, de lo grande que es, ¿no? Claro, bueno, hay una parte que es modular, pero hay otra parte que es la estructura que la tienes que meter entera. Pero vaya, conozco estudios que han renovado equipos y han tenido que tirar el techo y la insonorización para meter la mesa nueva. En fin, y el piano de cola, que esa fue otra. La mesa, estamos hablando de una mesa lo mejor de lo mejor, lo más fiel, con doble preamplificador, uno de ellos con sistema de armónico variable para que la sature a tu gusto, doble ecualizador de Solid State Logic, Brutal. con lo cual es una puñetera maravilla. La mesa además es mesa súper analógica que se llama, es controlador de Pro Tools y por otro lado es como una workstation completa. En fin, es una maravilla. Da Vale. gusto. Y entonces tenéis en la sala de mezcla, tenéis la mesa, tenéis además dos parejas de monitores, tenéis uno de pared, ¿verdad? Y otro de... O Sí, sea, tenemos uno muy grandes, unas escuchas digamos, de campo abierto, unas grandes, una Genelec, creo que es una Westlake, pero no recuerdo exactamente si ese es el modelo, pero en fin, son 2000 vatios por canal, pero la sala está tan bien sonorizada y la obra está tan bien hecha que esas sirven para que en cualquier punto de la sala de control que te pongas puedes escuchar cualquier frecuencia con total nitidez. Luego tenemos unas Bowers and Wilkins, pequeñitas, esas solo son 1200 vatios por canal, solo, ¿no? que esas en realidad son de IFI, pero claro, son tan fieles que puedes escuchar con una nitidez absoluta. Al ser de IFI además suena mucho más parecido a lo que luego vas a escuchar en un equipo medianamente decente de casa. Claro, porque son IFI, claro, son de 3 vías, ¿no? En fin, yo empecé a veces mezclando con las grandes, con las Genelec, a veces con otras Genelec que tenemos, unas 1032, que son creo que con un 8 pulgadas y trompeta. Sí. Y al final estoy mezclando con las Bowers and Wilkins, que son así de altas, pero que es un gustazo, es una nitidez absoluta. Absoluta. Y en esa sala, además Con de la... de polvo de diamante machacado y cosas de ese tipo. Una brutalidad, vamos. Sí. Estamos hablando de columnas de, no sé, son como 14.000 euros las Bowers and Wilkins y las Genelec 30.000 euros la pareja. Claro, pero estáis dando servicios profesionales, que hay que hacer una inversión, lógicamente, y cuanto más inviertes, cuanta más calidad tiene el equipo, y por supuesto, cuanto mejor lo manejas, mejor calidad final tiene. De hecho, en esa sala tenéis ese par de escuchas, tenéis la mesa, y luego tenéis un Pro Tool HD, y además tenéis allí un rack, un par de racks con ¿qué tenéis allí? Previos de compresores, Manley, tenéis de todo un poco, ¿no? Tenemos unas cuantas cositas muy interesantes. Hombre, yo te cuento mis cacharros preferidos, que en realidad la mayoría los traje de mi antiguo estudio, de Pig Studios. Quizá para mi gusto a este estudio lo único que le faltaba era el detalle de que todo sonaba demasiado bien, Ajá. entre comillas, demasiado fiel a la realidad. Y hay veces que lo que quiere es saturar los sonidos, darle un timbre diferente. Y entonces pues me llevé pues eso, previos de válvulas, compresores de válvulas o compresores más agresivos que los de la mesa. Pues eso, mis preferidos, pues un Avalon 2022, un Manley, un Varimoo. Tenemos también un rack NIF, que creo que es el V-Rack de 5 canales, con previo, compresor, el imitador, que también le da el toquecito antiguo. En fin, tenemos un DBX 160 y algunos desarrollos. Un rack muy, muy completo, la verdad. Claro, para calentar un poquito, distorsionar un poquito la señal y darle un poquito más de rock y de grunge al asunto, ¿no? Que no todo sea tan limpio. Ajá. Y vale, además de la sala de control, yo sé que tenéis dos salas más de grabación. Una sala donde tenéis el piano y donde soléis grabar las baterías. Yo estuve grabando allí con Carlos, de hecho. Ajá. Y luego tenéis otra sala detrás del control, ¿verdad? Normalmente, cuéntame, normalmente en esa sala, ¿qué instrumentos soléis grabar y cómo soléis montarlo allí? Depende del tipo de sonido que estés buscando. Tenemos una sala muy grande donde está el piano
el cual obviamente es inamovible porque no cabe por ningún lado. Bueno, el piano, por supuesto, es una maravilla, como todo lo del estudio. Es un Soter que hace una empresa alemana que te lo hace a mano, con especificaciones que tú le das propias de estudio para conseguir un sonido muy determinado. Y luego pues tenemos aparte dos salas medianas, una de unos 15, 20 metros cuadrados y otra de 12 metros cuadrados y otra cabina pequeñita para voces. Con lo cual, si algún grupo quiere grabar en directo, pero que los sonidos estén completamente separados, también tiene la opción de hacerlo. Claro, brutal. Y luego tenéis también un estudio pequeño, es decir, como una mini sala con una sala de control y una sala de grabación pequeña para poder hacer a lo mejor pues mini Sí. producciones de otro tipo, ¿no? Tenemos aparte un segundo estudio, sala de control y una pequeña pecera, o más bien, bueno, es un pequeño estudio comparado con el otro. En realidad es mayor y tiene más cacharros que la mayoría de los estudios medianos de hoy en día. Pero básicamente es una sala con un controlador, un par de previos, un par de buenos compresores y una sala pequeñita. Esta básicamente, este pequeño estudio, lo utilizamos sobre todo para locuciones, para doblaje y luego, aparte de algún instrumento que grabamos de vez en cuando por separado, porque realmente con una batería ya se come prácticamente toda la sala, Ajá. alguna vez para mezcla y para anuncios de radio también, poco más. La verdad es que teniendo el otro, Claro, teniendo el otro claro, este es ¿quién quiere como, pequeño? claro, ¿quién quiere el pequeño? Pero bueno, si tienes overbooking de curro, también puedes en un momento dado Sí. dividir y tirarle. Y la parte buena es que la microfonía es compartida entre los dos estudios. Con lo cual, si pagas por el pequeño, estás accediendo a toda la increíble colección de microfonía que tenemos en el estudio grande. De hecho, el estudio está en el centro de Granada. Dame la dirección para la gente que esté en Granada y que en un momento dado quiera pasarse a verlo o incluso currar con vosotros, simplemente dame la dirección o la página web y que la gente lo vea. El estudio de Romero está, el estudio Fernando Romero, y está en la calle Seminario número 6, al lado de Plaza de Gracia. Ajá, perfecto. Bueno, pues nada más, Javi, no te entretengo más. Muchísimas gracias, tío, por tu tiempo y por compartir tu experiencia, tío, y tu sabiduría con la gente de produceaudio.net. Voy a poner aquí, porque dame la web, por ejemplo, web de tu proyecto, de PPM tenéis una web y del estudio habrá una web también. Dámelas que las pongo aquí en la pantalla para que la gente pueda visitarlas. PPM y Fernando Romero. Nos podéis encontrar en Facebook solamente con teclear en Google el nombre. Perfecto, pues muchas gracias, Javi, de verdad, gracias. Y a los camaradas de produceaudio.net, con vosotros, Javi PPM, un tío que lleva más de 20 años metido en el ajo y que sin duda puede ser un ejemplo para los que estéis pensando en montar un grupo, en empezar en el mundo de la música o los que estéis pensando incluso en montároslo en casa como productores o en dar el salto, como ha hecho él, a trabajar sus proyectos en un estudio de calidad y en un estudio completamente profesional. Javi, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y por supuesto a la gente de produceaudio.net. Un Un abrazo. abrazo. Chao.